Queridos estudiantes, habla su profesora de Ciencias Naturales, Salomé Molina, y aprenderemos un poco sobre qué es la diversidad sexual. Aparentemente, en tiempos lejanos las cosas eran mucho más sencillas, ya que los hombres debían ser masculinos o hacer solo cosas de hombres, y las mujeres debían ser femeninas o hacer solo cosas de mujeres. Por lo que aunque tú no lo creas, existían personas que no encajaban, por lo que eran objeto de burla y hasta de exclusión y de violencia. Ahora hay personas a las que aún les cuesta comprender qué es la diversidad sexual. Es importante distinguir sexo de sexualidad. El sexo tiene que ver con el cuerpo, las características físicas y genéticas que relacionamos con lo macho y hembra, por lo que está determinado en simples palabras por los genitales o cromosomas, es decir, por la vagina y el pene. Es importante aclarar que existen también las personas intersexuales, que son aquellas en las que existen características sexuales de macho y de hembra en proporción variable. Para que entiendas un poco mejor, personas que poseen un útero, pero también testículos y penes, así como también personas que nacen con características masculinas, pero al crecer desarrollan caderas y senos femeninos. Existen aproximadamente 50 variables de personas intersexuales y según la Organización Mundial de la Salud, el 1% de la población mundial tiene algún tipo de intersexualidad. Aproximadamente son unos 70 millones de personas. Es decir, si tú vas a una fiesta o alguna reunión donde existan 100 personas, hay una persona que es intersexual. Eso hablando del sexo del cuerpo, porque hablando de sexualidad, que corresponde a las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción y el sexo. Vamos a hablar ahora de otro término, que es la identidad de género, que alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría coincidir con sus características sexuales. La identidad de género se le conoce como el sexo psicológico y existen tres identidades de género. Primeramente hablaremos del cisgénero, que es aquella persona cuyo género coincide con el que le asignaron por sus genitales al nacer. Es decir, yo nací con vagina y me siento mujer. Otro ejemplo sería, yo nací con pene y me siento como hombre. Pero, ¿qué ocurre cuando mis características sexuales, es decir, mi sexo biológico, no coincide con lo que yo creo o con lo que yo siento? En este caso, hablaremos de personas transgéneros. Por ejemplo, yo nací con características sexuales femeninas, pero me identifico como hombre. Entonces, yo sería una persona transgénero. Casi siempre se manifiesta desde la infancia y si se reprime su expresión, causa conflictos psicológicos que pueden llevar a la depresión y suicidios. Aproximadamente un 43% de estas personas intentan suicidarse. Es importante señalar que cuando una persona transgénero decide modificar sus órganos genitales y tomar tratamiento hormonal para que su cuerpo corresponda con su identidad, estamos hablando de una persona transexual. La orientación sexual es la atracción que siente una persona hacia otra persona. Esta atracción puede ser física, emocional, espiritual o romántica. Específicamente hablaremos de 6 orientaciones sexuales y comenzaremos con: una persona heterosexual siente atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto. Ejemplo, yo soy mujer y me gustan los hombres. Una persona homosexual siente atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo. Un ejemplo sería, yo soy mujer y me gustan las mujeres. También se les conoce como lesbianas. Así también a los hombres que les gustan los hombres se les conoce como gays. Una persona bisexual siente atracción física y o sentimental hacia individuos de ambos sexos. Ejemplo, yo soy mujer y me gustan tanto hombres como mujeres. Existe también la persona pansexual, que es aquella que siente atracción hacia otras personas independientes de su sexo o su género. La diferencia con la bisexualidad es que la identidad de género de una persona no es el factor de atracción, por tanto, la pansexualidad es más inclusivo,
ya que el término pan significa todos y bi solo dos. Están también las personas asexuales, que son aquellas que no manifiestan atracción sexual hacia ningún individuo de cualquier sexo o identidad de género. Así también, y por último, hablaremos de las personas demisexuales, que son aquellas incapaces de sentir una atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un profundo vínculo emocional con alguien. Y por último, hablaremos de expresión de género, que son las maneras que una persona manifiesta su identidad de género y que puede ser a través de las modificaciones corporales, el modo de hablar, el modo de vestir, entre otros. Es como elijo presentarme al mundo, por tanto es una decisión personal. Ya sabemos que pueden existir distintos tipos de expresión de mi género, ya sea yo lo expreso como femenino, lo expreso como masculino o como andrógino. Algunos no saben lo que es el término andrógino, por tanto, vamos a definir a las personas andróginas como aquellas que tienen rasgos corporales o rasgos externos que no corresponden definidamente con los propios de su sexo. Ejemplo, un hombre que tiene pelo largo, se depila las cejas y pinta sus labios, puede ser calificado como andrógino, ya que su apariencia física se asocia a una mujer y no a la estética masculina. Así podemos resumir que la identidad de género es cómo te sientes tú, sin importar el sexo biológico, ¿ya? Y dentro de la identidad de género hablamos de una mujer, el transgénero y el hombre. En la expresión de género vamos a señalar que es la visibilidad de tu género a través de tu forma de ser y tu forma de vestir. Y aquí hablamos lo que ya señalamos anteriormente sobre el femenino, el andrógino y el masculino. El sexo biológico se refiere a las características generales y las cromosómicas que lógicamente vienen destinadas desde el nacimiento. Desde aquí hablamos de la hembra, el macho y el intersexual, que ya hablamos sobre él. Y en la orientación sexual, que señalamos que es la orientación que se refiere a quién te sientes física y emocionalmente atraído. Aquí hablamos de los heterosexual, los bisexual, los homosexual y todas las demás derivaciones que ya vimos sobre el demisexual, el pansexual, el asexual, etc. Así, de la combinación de sexo, género y orientación sexual surge toda la diversidad sexual que conocemos. Vamos a señalar que el sexo es mi cuerpo, el género es mi identidad y la orientación es mi deseo. Y todo eso forma lo que nosotros conocemos como la diversidad sexual. Es importante que reconozcamos que todos somos distintos y todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. Nadie tiene por qué burlarse, excluir o agredir a nadie por ser quien es. Recuerden que está bien ser quien eres. Por eso es importante que ustedes pregunten a la persona cómo quieren que las traten, cuál es su identidad de género, hacerlos sentir cómodos y lo más importante, no ser prejuiciosos, ¿ya? Es de valientes la tolerancia, el respeto, la igualdad, la convivencia, la diversidad y la libertad. Y así evitamos los prejuicios. Entiendo diferencias y respeto la diversidad sexual.